Tengan todos un muy buen día. Les habla el profesor Luis Simón Blanco. Hoy vamos a estar realizando un ejercicio en Excel consistente en diseñar un cuadro de calificaciones para que los estudiantes de la Escuela Normal Superior La Hacienda puedan ir depositando en él sus calificaciones y así poder conocer el estado académico el cual cursan actualmente. Este sería el cuadro al finalizar el ejercicio. Encontramos el título que indica la escuela para el cual se está diseñando, el nombre del cuadro, y vamos a tener un espacio para cada uno de los 3 periodos, incluyendo la nota definitiva del año. En el cuadro de cada periodo vamos a encontrar los nombres de las asignaturas que se están cursando. Vamos a tener 10 espacios para 10 calificaciones ordinarias dentro del curso del grado. Vamos a tener una columna para calcular el promedio de esas 10 calificaciones, luego otra columna para incluir la nota obtenida por el estudiante en el examen de periodo, la cual vale un 20%, y la nota definitiva de ese periodo. Repetiremos el mismo cuadro para cada uno de los periodos y al final calcularemos la nota definitiva del año. Los colores que aparecen en estas columnas nos están indicando el estado académico del estudiante. El color verde indica que su calificación está por encima del promedio exigido por la escuela, que es de 3.4. Las calificaciones que aparecen en azul corresponden al rango de calificaciones entre 3 y 3.9, que es una nota ganada, pero está por debajo del promedio exigido por el colegio. Y las notas que están en rojo son calificaciones que hasta el momento estarían perdidas. Vamos a abrir un archivo nuevo para empezar a diseñar nuestro cuadro. Inicialmente voy a dejar un espacio de 5 líneas para los títulos que posteriormente vamos a colocar. Iniciaré colocando el título correspondiente a la columna de asignatura. Como es un título, lo coloco en mayúscula. Como se observa, la palabra parece sobresalir de la columna, es decir, el ancho de la columna no es suficiente para abarcarla. Nosotros podemos solucionar esto simplemente señalando en la división entre una columna y otra, en el lugar donde aparece la etiqueta de la columna, y hacemos doble clic. De esta manera la celda se ajusta exactamente al tamaño de la palabra que está en el momento seleccionada. Puedo aprovechar para colocarle formato de negrita y también centrar el texto dentro de la columna. Ahora procederé a copiar las asignaturas que se están cursando en el grado. Bien, ya hemos digitado todas las asignaturas y observamos que igualmente hay algunas cuyos nombres sobresalen el ancho de la columna. Para ello, recordemos, puedo seleccionar la que observe que es más ancha. Señalamos en este punto de división entre las dos columnas y hacemos doble clic. Allí se autoajusta la columna al texto seleccionado.
Igual tenemos otras opciones, como por ejemplo hacer clic en el menú formato y presionar la opción autoajustar ancho de columna. Tendremos el mismo efecto. Bien, en estas columnas subsiguientes vamos a colocar los títulos para las 10 calificaciones. Estamos abreviando N1, N2, significa nota 1, nota 2. Vamos a utilizar un procedimiento para generar una serie. ¿Cómo lo hago? Una vez escrito los dos primeros elementos de la serie, selecciono ambas celdas y señalando la esquina derecha inferior, en donde aparece este punto, hacemos un clic sostenido y mantenemos presionado, vamos arrastrando hasta que lleguemos al último elemento de la serie que deseamos. Como está seleccionado, voy a aprovechar también para colocarle características de formato como centrado y negrito. El siguiente título es promedio. Aquí en esta columna vamos a calcular el promedio de estas 10 calificaciones obtenidas. El siguiente título es la nota del examen de periodo, la cual vale un 20%. Sabemos que el símbolo de porcentaje se encuentra en la tecla del número 5 en la parte superior, por lo cual debemos utilizar la tecla de mayúscula alterna o Shift para generar ese símbolo. En el cuadro observado anteriormente mirábamos que esta columna, el título, queremos dividirlo en dos líneas, pero dentro de la misma celda, que quede la abreviatura expert en la parte superior y 20% en la parte inferior. Para ello vamos a seguir el siguiente procedimiento. Ubicados en esa celda, vamos a hacer un clic sostenido señalando esa celda, hacemos un clic derecho, y vamos a escoger la opción formato de celda. En ella vamos a buscar la pestaña de alineación y en la sección de control del texto activaremos la casilla ajustar texto. Hago clic en aceptar. Aparentemente no hemos hecho nada, pero le hemos establecido esa característica de que el texto se ajuste al tamaño de la celda. Procedo entonces a reducir el tamaño del ancho de la columna hasta ese punto, y el alto de la fila lo voy a ampliar hasta el punto en donde me aparezca el 20%. Observamos que estos títulos están alineados en la parte inferior. Entonces, para alinearlos en la parte del medio de la celda o de la fila, vamos a utilizar este botón de alinear en el medio. Igual está este título. El siguiente título es la definitiva del periodo. Automáticamente Excel asume el formato, ya lo dejó centrado, alineado en el medio de la fila y también en negrita. Procedo entonces a modificar el tamaño de estas columnas, ya que requiero que esas columnas sean más pequeñas para optimizar el espacio. El procedimiento que sigo es el siguiente: selecciono las columnas a las cuales quiero cambiarle el ancho de la columna. Una vez seleccionadas, voy al menú formato y escojo la opción ancho de columna. Aquí puedo indicarle un número. Para el caso voy a utilizar el número 4, un ancho de 4, y este es el efecto obtenido. Para estos otros títulos simplemente lo autoajusto para que tengan el ajuste perfecto al título. El siguiente paso es
establecer los bordes. Si observamos en la vista previa o en la vista preliminar, el cuadro está diseñado pero no tiene marcados los bordes, aún no se los he indicado. Entonces, para hacer esto, voy a seleccionar todo el cuadro al cual deseo hacerle los bordes. Vamos a ir al botón bordes que está aquí en el menú de inicio. Hacemos clic en la opción más bordes y en ella voy a tener la opción de ir seleccionando el estilo de borde que deseo e ir marcándolo en esta vista previa. Entonces, quisiera colocarle el borde doble en el contorno, selecciono ese borde y hago clic en el botón de contorno. Para las verticales voy a usar esta línea un poco gruesa, lo marco, y las horizontales voy a usar la línea delgada, igual lo marco, hago clic en aceptar y ya se observan los bordes marcados. Si lo miro en vista preliminar, se observa que ya están marcados los bordes. El siguiente paso es diseñar las fórmulas. Vamos a diseñar fórmulas en la columna de promedio y en la columna de definitiva del periodo. En la columna del examen de periodo 20% simplemente vamos a colocar la nota obtenida por el estudiante en cada uno de los exámenes de sus asignaturas. Para la función promedio o para calcular el promedio vamos a utilizar la función promedio. Sabemos que al escribir una fórmula o una función en Excel debemos iniciar con el signo igual y el nombre de la función, en este caso la función promedio. Entre paréntesis vamos a colocar los parámetros. En este caso el parámetro o los parámetros de la función promedio son o es el rango de celdas en el cual están los valores a los cuales quiero calcularle el promedio. En este caso sería desde la columna B hasta la K, y en la asignatura en la cual estoy, que es lengua castellana, está en la fila 7. Entonces escribiríamos aquí B7, dos puntos, que se lee hasta K7. Cierro el paréntesis, presionamos Enter. Me aparece este texto indicándome que se está haciendo una división por 0. Eso es debido a que aún no hemos ingresado calificaciones. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo digito la nota número 4, o sea, obtuve la nota 4 en lengua castellana en la nota número 1, automáticamente la función promedio me calcula el promedio en 4. Si la segunda calificación fue de 5, obviamente el promedio debería subir a 4 o 5, y así sucesivamente. En la medida en que voy obteniendo calificaciones, la función promedio se va calculando. Observamos que para estas tres calificaciones que he colocado de ejemplo, se ha generado un número con 4 decimales. Lo que necesitamos es obtener números redondeados. Entonces, para esto voy a utilizar la opción de reducción de posiciones decimales. Antes voy a seleccionar, como estas tres columnas van a contener calificaciones y el formato que voy a utilizar de 0 decimales se aplica a ellas tres, selecciono las tres y voy a utilizar la opción en el submenú formato, la opción formato de celda. Voy a ir a la pestaña de número. En la categoría de número voy a seleccionar posiciones decimales 0. Clic en aceptar. Aprovecho y centro los valores que estén digitados ahí.
Bien, la fórmula que hemos digitado en la celda L7 y la cual observamos en la barra de fórmula va a ser la misma fórmula para la fila L8, es decir, la asignatura de matemáticas, y a las subsiguientes asignaturas. Lo que va cambiando en cada una de ellas es la fila, es decir, acá no va a decir B7 K7, sino B8 K8, B9 K9 y así sucesivamente hasta la 26, que es donde está la última asignatura. Como eso es así, puedo utilizar la ventaja que me da Excel de copiar y pegar la fórmula. Para ello, selecciono la celda en la cual se encuentra la fórmula que quiero copiar, señalo la esquina inferior derecha donde aparece este punto y arrastro hasta abajo. Esto va a copiar la misma fórmula que tengo en la celda L7 en las subsiguientes celdas e irá cambiando solamente la fila. Voy a ingresar algunas calificaciones de ejemplo para observar cómo automáticamente se va calculando los promedios. Bien, ya hemos digitado estos ejemplos en la calificación número 1 y observamos que los promedios están siendo calculados. La siguiente fórmula es la definitiva del periodo. En nuestra escuela, las calificaciones obtenidas durante el periodo tienen un valor del 80% y el examen del periodo tiene un valor del 20%. Entonces la fórmula que corresponde sería la siguiente. Iniciamos con el signo igual, vamos a agrupar, vamos a abrir paréntesis, multiplicaríamos la calificación obtenida en el promedio, en este caso está en la celda L7, por el 80%. Escribimos el 80, el símbolo de porcentaje, cerramos el paréntesis. Le vamos a sumar entonces el 20% de la nota del examen de periodo. La nota del examen de periodo está en la celda M7. Abrimos el paréntesis, M7 multiplicado por el 20%. Cerramos el paréntesis, presionamos Enter y automáticamente se está calculando la nota definitiva. En este caso nos está dando un 3.3, ya que no hemos incluido aún la nota del examen del periodo. Supongamos que hasta ahora ha obtuvo una nota de 5. Automáticamente se realiza el cálculo. Hacemos la misma operación de copiar y pegar la fórmula, ya que va a ser la misma fórmula hacia abajo, lo único que va a cambiar es la fila. Entonces Excel me facilita ese trabajo. Voy a hacerlo con otro procedimiento. Voy a decirle copiar, selecciono las celdas de destino para copiarla y voy a usar la opción de pegar fórmula, un pegado especial, pegado fórmula. Solamente me va a pegar las fórmulas, no los formatos. Aquí ya tengo las fórmulas calculadas y puedo ir ingresando calificaciones de ejemplo y observo cómo automáticamente se van calculando.
Bien, hemos digitado calificaciones de ejemplo hasta la última asignatura. Seguidamente vamos a establecer características de formato condicional. Ello para indicarle a Excel que las celdas asuman ciertos colores de acuerdo a el valor que tengan en ellas. Como eso se va a aplicar tanto a la columna de promedio como a la columna de definitiva del periodo, voy a realizar una selección. Inicialmente selecciono las notas del promedio, las celdas correspondientes a las notas del promedio, y para seleccionar este área, esta zona de definitivas del periodo que no están contiguas, están separadas por la nota del examen de periodo, voy a presionar la tecla control mientras que voy seleccionando las celdas a las cuales quiero aplicar el formato condicional. Ya las tengo seleccionadas. Voy a la opción de formato condicional. Lo que quiero es resaltar ciertas celdas que tengan ciertas condiciones. Inicialmente voy a usar la opción resaltar reglas de celda y voy a utilizar la opción es menor que. En esta quiero resaltar todas las calificaciones que se obtengan y sean menores que 3, es decir, notas perdidas. Entonces aquí en aplicar formato a las celdas que son menores, escribo el número 30 y acá voy a escoger el formato que quiero que asuma. Aquí hay unos prediseñados, pero quiero personalizar uno. Acá puedo personalizar características de número o formato de número, formato de fuente, tipo de fuente, estilo de fuente, tamaño, color, etcétera, los bordes que se asumen y colores de relleno. Solamente voy a utilizar colores de fuente y colores de relleno para estos casos. Para el caso de calificaciones que sean obtenidas y estén por debajo de 3, voy a utilizar el color de fuente blanco y un relleno rojo para que llame la atención. Aceptar y aceptar. Vemos como estas celdas que cumplen esa condición ya están resaltadas y las letras están en color blanco. Como las celdas todavía están seleccionadas, los rangos de celda todavía están seleccionados, puedo seguir trabajando. Vamos a establecer la segunda regla. Las calificaciones que estén entre 3 y 39, 3 y 3,9. Esas calificaciones están ganadas, son notas ganadas, pero están por debajo del promedio que exige la escuela. Entonces hacemos el mismo procedimiento, formato condicional, resaltar reglas de celdas. Ya no voy a utilizar es menor que, sino entre, y especifico entre 3 y la anterior a 3, 4, que sería 39,99. Personalizamos el formato que quiero que se asuma. La fuente la voy a colocar de color blanco y el relleno de color azul. Hago clic en aceptar y clic en aceptar. También observamos como las celdas que cumplen esta condición ya asumieron ese formato. El siguiente y último rango de celdas es las que van de 3, 4 hasta 5. Esas las voy a colocar de color verde y la letra de color negro. El mismo procedimiento. Activo el menú de formato condicional, resaltar reglas de celdas. Puedo utilizar también la opción de entre. Le voy a decir 3, 4
hasta 5. Hubiese podido también utilizar es mayor que 3, por ejemplo, todo lo que sea mayor que 3. Allí incluiría 5, 6, 7 en adelante. Nosotros calificamos hasta el 5. Por eso acá utilicé entre para limitarlo. El formato lo personalizo, relleno de color verde. Vamos a utilizar este verde, y el color de la fuente vamos a dejarlo el predeterminado, negro. Aceptar, aceptar, y observamos cómo mis calificaciones, mis cálculos de calificaciones me están también dando ya una información. Las que están en verde son calificaciones que hasta el momento van bien, están ganadas, están por encima del promedio que exige la escuela. Las que están en azul están ganadas, pero por debajo del promedio que exige la escuela. Y las que están en rojo me está indicando que debo tener precauciones para ir aumentando mi promedio. Hagamos un ejemplo. En la segunda calificación de la nota de informática, de la asignatura de informática, supongamos que este estudiante obtiene un 5, automáticamente su promedio se calcula en 3.5 y la celda asume el formato que se le ha propuesto, que se le ha indicado. Sin embargo, la definitiva, a pesar de que está ganada, está aún por debajo del promedio que exige la escuela. Hasta aquí sería nuestro cuadro del primer periodo. Voy a utilizar, voy a colocar unos títulos en la parte superior, en estas celdas que están acá. Voy a escribir un título que quiero que quede centrado, para lo cual voy a combinar todas estas celdas en una sola. Selecciono las celdas, el rango de celda que quiero combinar, y escojo la opción combinar y centrar. Allí puedo escribir el título. Calificaciones. Ese título va a quedar centrado. Voy a introducirle un par de espacios entre cada letra para que quede mejor presentado. Puedo colocarle negrita, y observamos que este título está ocupando todo el cuadro de notas. Igual voy a realizar un título que indique que este es el primer periodo. Selecciono las celdas que quiero combinar, activo el botón, la opción de combinar, y coloco el título. Primer periodo. También vamos a colocarle unos espacios. Y le damos formato. Puedo utilizar algunas características de colores para estas celdas, colores de relleno. Y también puedo aplicarle bordes. Vamos a seleccionar ese rango de celda, más bordes. Vamos a utilizar el mismo borde doble en el contorno, en la parte interna. Vamos a utilizar esta línea gruesa, queda de esta manera. Bien, el mismo cuadro observamos que nos sirve para el segundo y tercer periodo. Entonces voy a utilizar esta ventaja seleccionando todas estas celdas para copiarlas en la parte de la derecha. Para ello voy a utilizar
voy a seleccionar toda la columna para que sea copiado todo el contenido y los formatos. Voy a hacer un ejemplo. Si yo selecciono solamente el rango, este rango de celda, y copiamos, al pegar obtenemos este resultado. Miren que se copian los contenidos, pero los formatos y los formatos o anchos de columna no se copian. Entonces vamos a deshacer esta acción y vamos a seleccionar ya no desde esta zona, sino directamente desde la columna. Haciendo un clic sostenido, selecciono toda la columna, le decimos copiar, selecciono la columna en donde quiero pegarlo y miramos que el resultado es diferente. Lo mismo puedo pegarlo para el tercer periodo. Cambiamos los títulos segundo periodo, y tercer periodo. Para identificar con colores diferentes el cuadro, o cada periodo con un color diferente, vamos a utilizar acá cualquier color que bien. Hasta ahora nuestro cuadro va de esta manera. Observemos lo siguiente. Si miramos la fórmula de promedio en el primer periodo, miremos que dice B7 K7, pero al copiarla ya el rango no es B7 sino P7 hasta Y7. Miren que el Excel automáticamente ajusta la fórmula cambiando la columna, ya que el procedimiento de copiar y pegar se hizo en las mismas filas hacia la derecha, o sea, moviéndose en las columnas. Excel ajustó las fórmulas. Igual sucedió con la definitiva del periodo, que ya no utilizan las columnas L y M, sino que utiliza AA7 y Z7, que son el promedio, corresponden al promedio del segundo periodo y la nota del examen del segundo periodo. Igual sucedió en el tercer periodo. Excel ajustó a AD7, AM7 la calificación o la fórmula del promedio, y ajustó a AN7 y AO7 la definitiva de ese periodo. La siguiente fórmula es el cálculo de la nota definitiva del año. Entonces colocamos nuestro título, definitiva del año. Observemos que Excel alineó enseguida en el medio y centró. También adquirió el formato de negrita. Y la fórmula sería la siguiente. Debemos calcular en la Escuela Normal Superior La Hacienda, el primer periodo tiene un valor de 30%, el segundo un valor del 30% también, y el tercero el 40% para un 100%. Como observamos, la nota definitiva del primer periodo está en la columna N,
La definitiva del segundo periodo está en la columna AB y la definitiva del tercer periodo está en la columna AP. Esto nos indica o nos hace pensar que la fórmula sería la siguiente. Iniciamos con el signo igual, usamos los paréntesis para agrupar. Necesito multiplicar la definitiva del primer periodo. Yo puedo moverme con la barra de desplazamiento y simplemente seleccionar la celda, en este caso L7, y multiplicar por, observemos en la barra de fórmulas acá arriba, por 30%. Cierro el paréntesis y sumo. Vamos a multiplicar ahora 30% por la nota definitiva del segundo periodo, que sería en AB7. Puedo seleccionarla y multiplico por 30%. Estamos observando acá en la barra de fórmula. Falta el 40% de la nota definitiva del tercer periodo. Entonces sumamos y agrupamos. Sería la celda AP7 multiplicada por 40%. Esto yo lo puedo ir digitando o, como realicé en este caso, ir seleccionando la celda para mayor seguridad. Presionamos la tecla Enter. Nuevamente observamos los decimales de que hablábamos anteriormente. Voy a utilizar este botón para reducir los decimales a 0, es decir, que el número quede redondeado. Si ustedes observan, lo que anteriormente era un 42,8333 queda reducido o queda redondeado a 43, perdón. Lo centramos y puedo copiar y pegar la fórmula. También le voy a establecer características de formato a este rango de celdas, características de borde. Selecciono bordes, más bordes. Entonces el doble iría en la parte inferior, en la parte de la derecha y en la parte superior. Y en las horizontales, internamente, vamos a colocar esta línea sencilla. Aquí observamos cómo quedó el cuadro. Si quiero darle un poquito de formato, puedo combinar estas celdas y asignarle un color. También nota definitiva, vamos a colocarlo en rojo, un color que resalte más, que no hayamos utilizado naranja. Puedo dárselo a toda la celda para no, vamos a estas celdas, vamos a hacerle también el procedimiento de formato condicional. Entonces, para repasar, selecciono las celdas y vamos a formato condicional. Lo voy a hacer un poco ya más rápido. Resaltar reglas de celda es menor que. Aquí dijimos que las notas perdidas son las que están por debajo de 3. El formato que le asignamos fue letra blanca y relleno rojo. Aceptar. La segunda regla sería entre $3 y 39,99. El formato era relleno azul, fuente blanca, y la tercera regla para las verdes sería entre 3, 4 y 5. Personalizamos el formato.
fuente de color automático y el relleno color verde. Aceptamos. Listo. Hasta acá tenemos nuestro cuadro. En la medida en que vayamos colocando calificaciones, se irán calculando y el estudiante podrá saber su estado académico. Vamos a colocar un par de títulos en estas filas de acá. Vamos a colocar aquí ya qué escuela pertenece. Selecciono, combino ese rango de celdas y escribimos el título. Bien, ya acá he terminado de asignar el título. Lo colocamos en la parte superior, Escuela Normal Superior La Hacienda, cuadro individual de calificaciones del estudiante, año 2018, y el ejercicio ya terminado quedaría de esta manera: los 3 periodos y la nota definitiva del año, con sus respectivas fórmulas, características de formato, etcétera. Bien, ese es el ejercicio. En la parte de abajo, en los comentarios, les dejaré material complementario y el archivo del libro de Excel, el cual contiene el ejercicio ya realizado, para que puedan revisar las fórmulas y guiarse para realizarlo. Ha sido un placer, espero que les sea de mucha utilidad y nos vemos en el siguiente video.